Ya, ahí tiene que empezar. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto que lo hacemos para honrar el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos también a todos los hermanos, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Le damos también la bienvenida. Bueno, estamos viendo la vida de Jesucristo. Vamos a continuar con la historia de la hija de Jairo. La vez pasada, ¿se acuerdan que vimos la historia de la mujer del flujo de sangre? Bueno, ahora vamos a ver la historia de lo que pasó con la hija de Jairo. Y para esto vamos a ir a Marcos 5, 35 al 43. ¿Lo tienen ya, mis hermanos? Amén. Ya, Marcos 5, del 35 al 43. La palabra del Señor dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te doy las gracias, Señor, por haber dejado tus escrituras que nos enseñan, Señor, para saber cómo llevar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nos hables el día de hoy, Señor, para aprender a conocerte, para saber más de ti, para saber qué hay en tu corazón, Señor. Transmítenos, Señor, para que podamos crecer, para aumentar nuestra fe, que muchas veces se ve debilitada por las circunstancias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe el día de hoy, Señor, para poder expresar tus palabras, Señor. Guía mi boca para que seas tú el que hables a través de mí, Señor. Y ponme gracias, Señor, para poder hablarle a mis hermanos. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo tú eres digno de merecerla. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La historia de Jairo nos enseña una fe milagrosa a través del sufrimiento. Cuando estamos sanos y lo tenemos todo, nos volvemos muchas veces autosuficientes, plenos, y sentimos como que nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos amigos y porque tenemos grandes redes de apoyo. Pero cuando estamos en necesidad, cuando estamos en un sufrimiento y cuando la tristeza nos embarga, ahí nos acordamos que somos mortales. Ahí nos acordamos de que existe un Dios. Y ahí se nos va todo nuestro orgullo, porque en realidad nos sentimos solos, porque los amigos que antes estaban con nosotros ya no están. En las historias pasadas hemos visto de cómo el sufrimiento puede aislarnos, como lo que pasó con el endemoniado de Gadareno, que él gritaba por las noches
y la gente le tenía mucho miedo, porque aparte de que gritaba, se autolesionaba. Y vimos también la historia de esta pobre mujer, de cómo todo lo que ella tocaba era inmundo y todo lo que se acercaba también era inmundo. Entonces esta mujer era considerada como, como una inmunda, como que si tú la ves o te acercas a él, lo único que tú deseabas era alejarte de ella. Para entrar un poquito al contexto, muchas veces los cristianos somos así. Muchas veces los cristianos hacemos mucho esto con nuestro prójimo. Apartamos a la persona que está sufriendo. Yo les voy a contar un poquito mi testimonio de lo que pasó en mi otra iglesia. Me acuerdo que fuimos a la iglesia porque yo tenía una gran necesidad, tenía un gran deseo de conocer a Dios, pero tenía ese deseo porque realmente yo me sentía sola. Y me acuerdo que llegué y empecé a contarle mis problemas a los hermanos. Les conté que estaba pasando situaciones muy difíciles y ellos me dijeron, escucha música cristiana ahora. Bueno, a todo esto yo hice todo lo que ellos me dijeron. Escuché música cristiana, oraba mucho, pero las cosas seguían yendo peor. Las cosas no cambiaban. Entonces iba el siguiente domingo, les informaba a los hermanos que yo seguía pasándola mal, la pasaba mal, y cada vez mis problemas se iban, en vez de ir disminuyendo, iban aumentando. Y les decía que necesitaba consuelo, muchas veces me presentaba ante ellos llorando, y ellos oraban por mí, me consolaban. Y bueno, me iba a mi casa, me iba tranquila y hacía lo que tenía que hacer, oraba, escuchaba música cristiana, procuraba de leer de vez en cuando la escritura, pero mi situación no cambiaba, mi situación seguía exactamente igual y quizás peor. Bueno, ya otra vez vuelvo a la iglesia y le digo nuevamente a los hermanos, sigo igual, no sé por qué, ahora cada vez las pruebas cada vez son mayores. Y resulta que llegó un momento que tanto que escuchaban mis problemas, se escondían de mí, se iban hacia un lado y evitaban toparse conmigo. Y con mi esposo nos sentíamos realmente solos, estábamos solos, porque me veían como una persona que quizás, ¿qué habrá hecho esta hermana para que todo le vaya mal? O realmente no tiene fe o realmente es una pecadora. Me sentía así, me sentía marginada, me sentía menospreciada. Y en ese tiempo mi situación económica estaba mala porque como yo emocionalmente no podía estar bien, no tenía esa paz, entonces no podía trabajar bien y mi negocio, mis actividades disminuyeron. Entonces, también cuando me pedían que diezme, tampoco lo podía hacer porque no tenía el 10% para pagar y poder diezmar. Y me miraban a lo mejor como no diezme esta hermana, a lo mejor por eso le pasan esas situaciones, porque me decían, bueno, el diezmar, me decían, es algo que te beneficia. ¿Por qué? Porque si tú diezmas, te ahorras, no sé, Dios te bendice de tal manera que después no vas a gastar en ciertas cosas, no te vas a enfermar. Pero yo veía que no era así. Yo me enfermaba, tomaba medicamentos. Bueno, y a todo esto seguía sola y cada vez más sola, más triste, más angustiada. Y bueno, y seguía pasando el proceso hasta que me llegó la enfermedad. Me llegó una enfermedad que yo ya sabía que la tenía, pero justo como yo me sentía muy mal, la enfermedad se me declaró y yo tenía el mismo problema que tenía esta mujer del flujo de sangre. Yo tenía mi útero lleno de miomas, tenía sangrados intensos, muchas veces sangraba mucho y aún así yo venía a trabajar porque tenía que trabajar sí o sí, porque si no
iba a ser muy malo lo que pasara conmigo. Bueno, el asunto es que seguía sangrando, sangraba, y justo esto fue en la pandemia. Y como yo estaba mal económicamente, cuando quise operarme, necesitaba un aval. Y resulta que nadie quería hacer mi aval. Yo fui a la iglesia, le dije a los hermanos, por favor, necesito un aval para poderme operar, porque en la clínica, como yo tengo mi sistema de salud privado, y ellos no querían arriesgarse a operarme, porque de repente mi operación se iba a complicar y iba a salir mucho más caro mi operación, y para ello ellos necesitaban un aval. Entonces, ¿puedes grabar un poquito? Para que me vean. Ya, entonces recurrí a ellos y les dije, por favor, necesito que alguien me avale para mi operación. Necesito que me respalden para poder llevar a cabo mi operación. ¿Y qué creen que me contestaron? Sí, así es. ¿Y qué creen que me contestaron estos hermanos? Me dijeron, lo sentimos mucho, Gisela, pero nosotros también estamos en una situación muy complicada, y no podemos ayudarte. Pero como tú eres una mujer de fe, pídele a Dios y espera en Él. Y les juro que lo único que me quedó es orar al Señor y decirle, Señor, por favor, que se haga tu voluntad, porque cada vez yo perdía más y más sangre. Y bueno, y pasó el tiempo y yo igual seguía sintiéndome sola. El único apoyo que tenía era mi esposo, porque todos se alejaron, hasta la familia. En vez de ayudarme, crecieron las críticas hacia mí, eran puras críticas. Los hermanos de la fe decían, de repente te pasa esto porque tú no diezmas, o porque no tienes la suficiente fe. Entonces eran puras críticas. Hasta que un día empecé a llamar a los hermanos y empecé a llamar incluso hasta a mi familia, y créanme que nadie me contestaba, porque pensaban que con tantos problemas yo les malograba su día, porque tenían un día alegre y de repente escuchar a una llena de problemas era una carga negativa para ellos. Así piensa el mundo. Y también decían, ay, no contestan, porque si le contesto lo único que vas a hacer es pedir dinero. Bueno, realmente todo esto a mí me afectó. Me afectó ver la indiferencia de mi familia. Me afectó ver la indiferencia hasta de los hermanos de la fe. Estaba realmente sola. Hasta que un día, en medio de mi desesperación, de mi angustia, estaba acostada en mi cama, ya esperando, no sé, la muerte, porque yo dije, estoy sangrando tanto y que me llegue la muerte. Y bueno, y en ese momento escucho una prédica en la que Dios me habló y llegó a tocar mi corazón. Y a partir de ese momento creí en sus promesas. A partir de ese momento pasó algo muy especial en mí. Créanme que de esa tremenda tristeza que tenía, pasé un gozo absoluto. Cuando yo me sentía sola, empecé a tener mucha alegría, una alegría que siempre la esperaba, una alegría que nunca la podía llenar con ningún logro. En ese día me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Y recuerdo mucho que escuché la canción que entonamos hace rato, Eres mi respirar. Y les prometo que me deshacía, estaba maravillada, no sé qué había pasado en mí. Y yo le decía a mi esposo, ¿esto es mal que me sienta tan alegre? Y mi único deseo era oírlo. Me moría por oír todos los días al Señor. Lo único que deseaba era escuchar su palabra, leer, y todo el día estaba en comunicación con Él.
En ese momento, cuando ya yo me sentía totalmente sola, fue el momento en el que yo comprendí que la única persona que estaba conmigo era Dios. La única persona que era mi esperanza y en donde yo tenía que depositar toda mi confianza era nuestro Señor. Fue realmente maravilloso lo que pasó en mí. Entonces ellos, tanto Jairo y como la mujer del flujo de sangre, pusieron su fe en Jesús y ahí encontraron el consuelo, encontraron la esperanza para esos momentos difíciles. Jesús nos enseña la importancia que es tener fe en Él, confiar en Él, en que Él actuará en su tiempo. Él siempre tiene propósitos para nuestra vida y sus planes son correctos y amorosos. Acá se ve la intencionalidad de Jesús de llamar a los perdidos. A Él no le importa, como les decía la vez pasada, no le importa en qué condición lleguemos. A Él no le importa si estás ya en calamidad total. Él no le importa que tú estés ya casi para morir. No le importa si tienes plata o no lo tienes. Hay personas que cuando yo les predico me dicen, anda a predicar a otros lados, anda a los perdidos, porque yo aquí no necesito de Jesús y yo aquí no tengo problemas. Y estas personas se creen autosuficientes. Y su orgullo, porque aquí el orgullo de cada persona es la que no deja acercarse al Dios, a ese Dios verdadero, y no a ese Dios que muchas personas lo forman, que lo hacen a su parecer. Como dice en el Salmo 10:4. Vayamos a Salmo 10:4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Acá nuestra primera enseñanza es que cuando estamos frente a una necesidad tan grande, nosotros dejamos de lado todo el orgullo, todo. En el versículo 23, vayamos al versículo 23 de Marcos. Marcos, versículo 23 dice que él le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y viva. Acá vemos cómo Jairo, quien él era un principal, él era un religioso muy conocido, me imagino que tenía una muy buena situación social. Él sabía quién era Cristo. Jairo sabía que predicaba y sabía el poder que tenía para sanar a los enfermos. Por eso es que él recurre a nuestro Señor. Pero acá se trataba de su hija. Acá se trataba de una niña de 12 años, una hija única, en donde él la regaloneaba siempre y toda su mirada y su centro de ese hogar era esa niña. Entonces imagínense cómo este sumo sacerdote, siendo un principal y que incluso estaba en contra de las enseñanzas de Cristo, cómo dejó él de lado ese orgullo para venir y postrarse a los pies de nuestro Señor. Y dice que Jairo se postró ante el Señor y le dijo que fuera a su casa. Pero mientras iban a su casa, él es interrumpido por una mujer. ¿Se acuerda? Fue interrumpido por la mujer del flujo de sangre y esta mujer atrasó de que Jairo llegara, que el Señor llegara a su casa.
Antes de que Jairo saliera de su casa, la niña todavía no estaba muerta. La niña estaba agonizando. Y en este retraso de Jesús, la niña murió. Y por ahí alguien se acercó a Jairo y le dijo: Jairo, tu hija ya murió. Le dijo: ¿qué haces detrás del maestro si ya no se puede hacer nada, si ya tu hija murió? Le dijo. ¿Por qué molestas al maestro? Le dijeron sus compañeros, me imagino, de la sinagoga. Ya no se puede hacer nada ante esta pérdida. ¿Ya qué va a hacer este hombre si ya murió? ¿Cómo era posible que ya todo estaba perdido? Su única hija ya estaba muerta. Ya no había más que hacer. Me imagino que Jairo diría: si Jesús hubiera llegado a tiempo, nada de esto hubiera pasado. Si Jesús no hubiera aparecido esta mujer, Jesús hubiera llegado y mi hija no se hubiera muerto. Pero acá Jesús, el primer punto que yo les quiero explicar es que Jesús de repente no contesta de manera inmediata nuestras oraciones. Muchas veces Jesús nos deja en lista de espera. A veces Jesús sabe nuestra necesidad. Muchas veces Jesús sabe lo que estamos pasando y Él sabe que queremos ser sanados. ¿Y por qué recurrimos a Jesús? Porque llegamos a un extremo que nosotros con nuestras fuerzas ya no podemos más. Ya no tenemos ninguna salida. No podemos hacer nada para salir del sufrimiento. Pero Jesús aprovecha esta situación de necesidad, no solo para salvarnos de nuestra necesidad, sino que Jesús también ocupa esta necesidad para mostrarnos el camino hacia la salvación. Y esto muchas personas muchas veces no lo saben. Lo maravilloso que es esta enseñanza, que no solo se ocupa de nuestra necesidad, sino que nos muestra el camino hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia poder disfrutar con Él su gloria. Mucha gente viene de repente a la iglesia y viene por su milagro, pero una vez que empiezan a conocer a Cristo, se dan cuenta de lo maravilloso que es la vida cuando morimos y nos vamos con el Señor nos muestra lo maravilloso que es su gloria. Entonces, muchas veces nosotros nos desesperamos. A veces decimos, estamos en una necesidad y decimos: Señor, por favor, yo quiero que me conteste rápido, ya pronto, por favor. Apuramos a nuestro Señor. Le decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y por favor, actúa ahora, porque de repente si tú actúas ahora, las cosas van a funcionar mejor. Queremos que las cosas muchas veces funcionen a nuestra manera. Pero el tiempo, el propósito y los planes de Dios no siempre son iguales a los nuestros. El propósito siempre es para la gloria de Dios, como está en Juan 11:4. Vayamos a Juan. Juan 11:4. Y dice la palabra del Señor: oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Cuando no obtenemos una respuesta inmediata, nos llegamos muchas veces a desesperar. Muchas veces nos
ponemos ansiosos y produce ansiedad, miedo y temor y nos frustramos. Entonces me imagino cómo estaba Jairo en ese momento al ver que ya todo estaba perdido, al ver que ya su hija estaba muerta y todos sus compañeros de la sinagoga se burlaban de él porque decía, ¿qué haces? ¿Por qué sigues detrás de ese hombre si ya tu hija ha muerto? Ya es por demás que lo sigas. Pero vayamos al versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo quiero que sepan que estas dos condicionantes son una doctrina fundamental que nosotros los cristianos debemos considerar. Dios nos pone dos condiciones, que es temer y creer para poder recibir la bendición, pero de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, para obtener la bendición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No temer y creer. ¿Le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios o le creemos más a las circunstancias? ¿Nos asusta todo lo que está pasando? Jesús te dice ahora, no temas, porque yo estoy contigo y cree solamente. Dios va a escuchar siempre tu oración. Dios va a hacer siempre un milagro. Dios siempre va a sanar tu enfermedad o tu necesidad. Dios siempre nos escucha. Aquí, como les vuelvo a decir, hay una promesa. Y para que esa promesa sea cumplida, tenemos que considerar estas dos condicionantes. Filipenses 4, 6 y 7. Para entender un poquito el contexto, nos vamos a Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor te dice, no dudes. El Señor nos dice, no te preocupes. En vez de estar preocupado, en vez de estar angustiado por nuestro entorno, lo que debemos hacer es orar y dile a Dios lo que tú necesitas. Háblale, cuéntale y también dale gracias de lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en tu vida. Y por todo esto llegará la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que nos hace vivir en armonía. Esa paz que nos hace estar en equilibrio. Esa paz que muchas veces no las dan el mundo ni con tantas pastillas. Esa paz solo la puede dar nuestro Señor. Amén. Entonces Jesús le decía a Jairo, no pierdas la paz, cree solamente. Y Dios nos está diciendo hoy esto, creamos en Él, creamos en sus promesas. ¿Qué es lo que estamos creyendo ahora? Estamos creyendo en lo que nos dicen las noticias. Estamos creyendo que va a haber un gran desabastecimiento de alimentos y esto nos asusta, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Si Dios mismo dice, ¿de qué se preocupan? Si hasta los lirios ven cómo se visten esos pajaritos, ¿cómo yo los voy a abandonar? Por eso creamos en sus promesas. Él ama a sus hijos.
aquí Jairo creyó lo que Dios le decía. Él no creyó el entorno porque se burlaban de él, le decían, ¿qué haces? ¿Qué sigues con este hombre? ¿Qué va a hacer si ya tu hija está muerta? Él siguió caminando con Jesús, siguió. Y me imagino cómo estaba él siguiendo a Jesús y se fueron a su casa. En ese momento Jesús realmente estaba midiendo la fe de Jairo. Y el Señor, me imagino que le debe haber dicho, ¿y por qué me sigues si ya tu hija está muerta? Pero Jairo igual lo seguía a pesar de la situación que estaba. Avanzó y llevó a Jesús hasta su casa. Y cuando llegaron a su casa, había un tremendo alboroto. Cuando llegó Jesús, mucha gente estaba llorando. Vamos a seguir con Marcos. Y decía, y vino a casa el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Cuando Jesús entró a la sala, vio el tremendo alboroto y la gente que lloraba y la gente que se lamentaba, y ya se estaban haciendo los funerales. Y justo, y en esa época se hacían los funerales y el entierro el mismo día. Me imagino porque de repente el cadáver se podía descomponer y lo hacían todo el mismo día. Y la gente lloraba y se dice que mientras más llanto, mientras más gritos de dolor, la condición de esa familia era mejor. Entonces se imaginan cómo eran los gritos desesperados. Y cuando entró Jesús, me imagino que la primera tarea que él hizo fue callar a tanta gente con todo este griterío. ¿Y qué creen que es lo que pasó? Que la gente, de llorar cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, la niña solo duerme, dijo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente, del llanto tremendo y los gritos espantosos que habían, pasaron a burlarse y a decir, este hombre debe estar loco, ¿cómo viene a decir si aquí a nosotros nos consta que esta niña está muerta? ¿Cómo puede decir que se ha creído? Y me imagino todo lo que se burlaban de nuestro Señor. Pero Jairo seguía teniendo confianza en el Señor. Mucha gente pasa que también cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, creemos en sus promesas, mucha gente se burla. Mucha gente se burla de que de repente tú creas que Dios puede hacer un milagro de sanación cuando uno ora por un enfermo y quizás ese enfermo se sana porque Dios escuchó nuestras oraciones y decimos gloria a Dios. Pero la gente que está en el mundo no cree eso y se burla. Entonces mucha gente, por nuestra confianza, se burla. Y cuando de repente Dios no nos contesta, se burlan también y nos dicen, mira, ¿a dónde está tu Dios? Entonces siempre los del mundo se van a burlar de nosotros. La gente del mundo ve muchas veces que en lo terrenal no hay solución, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y en dónde está nuestra esperanza. Nosotros no creemos como el mundo piensa. El versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces dice que Jesús aquí, me imagino que debe haberse enojado grandemente. No creo que Jesús les haya dicho, oigan, váyanse. No, Jesús enérgicamente les debe haber dicho, fuera de aquí. Y él votó a los incrédulos y a los que se reían. Entonces solamente tomó a Jairo, a su esposa,
y a los 3 discípulos, como dice en el versículo 37, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Entonces entraron a la habitación estos 3 discípulos, Jairo y su esposa. Y en el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Me imagino que Jesús tomó a la niña, después le tomó su mano, me imagino que la mano de la niña estaba muy fría, y le dijo, levántate, a ti te hablo. Y esta es una frase que muchas veces le decimos a nuestros hijos en la mañana, levántate para que vayas al colegio, y así le decimos muchas veces a nuestros hijos. Lo que me llama la atención que acá Jesús no hizo ningún show. Aquí Jesús fue sencillo para hacer una sanación. No hizo lo que hacen ahora los falsos predicadores, los sanadores, que dicen, en nombre de Jesús, yo decreto que eres salvo y te pongo la sangre de Jesucristo y quedas sanado. 1, 2, 3. Jesús no hizo eso. Jesús no hizo parafernalia para sanar a esta hija. Jesús fue sencillo. Muchas veces hay predicadores que cuando hacen supuestamente milagros, lo publican, incluso llegan a pagar a la gente para que vayan con muletas y fingen que están paralíticos o tienen problemas en la cadera y después salen sin muletas. Pero todo esto es un show, esto es una mentira. Entonces, el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Me imagino cómo la niña se levantaría y estaría con su cara así como de emoción. Estaría como muy contenta de ver nuevamente a sus padres. Y lo sorprendente que pasó aquí, que como los padres en vez de alegrarse, se quedaron sorprendidos. Los padres se quedaron así como espantados de lo que había pasado. No lo podían creer. Decían, ¿cómo? Asombrados de cómo esta niña había resucitado. Muchas veces nosotros nos asombramos cuando vemos la sanación de una persona. Muchas veces me acuerdo que en la iglesia habían hermanos que habían estado con un cáncer por haber fumado toda su vida. Y ese cáncer se les había ido a otros órganos. Y el simple hecho de ellos, al haberse acercado a Dios, el haber limpiado su corazón de muchas cosas malas que arrastraban, como Dios fue sanando esa alma y fue sanando esa carne. Y cuando este hermano fue al doctor, resulta que sorprendentemente su cáncer desapareció, se sanó, estaba regenerado. Y estas cosas son inexplicables para el humano no entiende por qué pasan estas cosas, los médicos no se explican cómo pasan estas cosas, pero es así. Cuando es así, Dios hizo todos estos milagros, nos dio todas estas enseñanzas para demostrarnos su poder, su autoridad, como lo hizo el poder que Él tenía contra el viento, contra el mar, contra las olas, cómo calmó la tempestad. Nos mostró su poder ante estos demonios que atormentaban a este endemoniado de Gadareno. Nos demostró su poder para sanar a esta pobre mujer. El Señor demuestra su poder con estos milagros para que nosotros podamos creer, pero aún mostrándonos su poder, aún nosotros seguimos incrédulos, seguimos muchas veces sin esperanza, seguimos muchas veces viendo más a nuestros problemas que nuestra confianza en Dios, que Dios puede solucionar nuestros problemas. Él sabe el momento, Él sabe la ocasión, Él sabe cómo hacerlo. Él
sigas luchando con tus propias fuerzas. Cree en mí. Pero nosotros a veces seguimos muchas veces incrédulos. Entonces, en el versículo 43 dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que le diese de comer. Jesús le dijo a los padres, denle de comer a su hija y por favor, le dijo, no le cuenten a nadie. Aquí se ve la humildad porque hay muchos predicadores, como les decía, que les gusta su vanagloria. Muchas personas ayudan a otros para que digan, oh, yo ayudé a esta persona. Oh, estaba en una pésima situación y yo le ofrendé, yo le di. Muchas veces nos gusta vanagloriarnos con lo que hacemos. Nuestra mano no tiene que saber lo que hace la mano derecha, izquierda. Nosotros debemos ser humildes. Si lo hacemos, hagámoslo de corazón. Cuando queramos ayudar a nuestro prójimo, que no sea para nuestra vanagloria, que sea para la gloria de Dios y para beneficio de nuestro hermano o beneficio de nuestro prójimo. Jesús le dijo, por favor, no le cuenten a nadie, pero a veces cuando pasan estas cosas, lo único que queremos nosotros es contarle a los demás para que aprendan también a conocer quién es Jesús, para que aprendan a creer también en Él. Lo interesante que lo que estamos leyendo hoy no es ninguna parábola, porque las parábolas se hicieron en donde habían personajes y que te daban una lección, pero esto era una historia, esto no era un relato, esto no era inventado, no era alegórico, era una historia real, en un contexto histórico. Y esto fue escrito y fue tomado en cuenta para ver que cómo con la fe que nosotros podamos tener, cómo nuestra fe es probada, cómo nuestro Señor nos prueba hasta dónde le creemos. Él siempre nos va a poner situaciones y en cada situación que Él nos pone, nos está observando hasta dónde llegamos. Y nuestra meta es estar con Él, porque Él siempre va a buscar tu bienestar. Por ejemplo, yo tengo mucho tiempo orando por una situación. Mucho tiempo. Y mi motivo de mi conversión fue una situación muy puntual, porque ya yo no podía más. Y yo pensé que Dios me iba a contestar y estaba contenta, decía ya, mi hija se va a convertir, mi hija va, y mediante una situación que pasó con mi hija, yo llegué a los pies de Dios porque yo no podía, y yo decía, mi hija se va a convertir, yo le voy a hablar, pero no pasó. Pasaron muchos años y en vez de convertirse, se revelaba cada día más. Y sigo orando por ella y sigo pidiéndole a Dios que la ayude. No veo todavía una respuesta total, pero sigo confiando en Dios. Sigo poniendo mi esperanza en Él. Él, de repente, cuando no me contestaba y cuando me ponía en situaciones muy difíciles, realmente, créanme, que yo me angustiaba y sufría mucho. Pero allí estaba la palabra, allí estaba la oración, allí estaba la comunicación con el Señor y venía a mí esa paz, esa tranquilidad para poder esperar las pruebas. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa paz, esa paciencia para poder esperar nuestro milagro. Tenemos que decirle, Señor, dame paz, porque muchas veces nos llegamos a angustiar y nos amargamos y nos frustramos, pero Dios es el único que nos da la esperanza y siempre son los momentos de Él. Y siempre debemos considerar que su voluntad está sobre la nuestra. Muchas veces nosotros podemos tener metas, podemos tener sueños, pero siempre la voluntad del Señor va a ser mejor y superior que nuestras metas. Va a ser mejor que lo que nosotros hayamos proyectado hacer. Siempre Dios
es perfecto en nuestras vidas. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta historia? Primero, el Señor nos dice, no sigas luchando con tus propias fuerzas. Lo que dijo la hermana Mario antes de empezar el culto. La mujer del flujo de sangre vimos que se lo gastó todo. Ella recurrió a tantos médicos y en lugar de mejorar, iba empeorando. Su esfuerzo la llevó a la frustración. Así estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Intentábamos solucionar todo con nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros teníamos a nuestro alcance. Pero no pudimos, entonces llegó un momento que acudimos a Cristo para que Él nos ayude y nos solucione nuestros problemas. Pero también es importante mencionar que Dios también aprovecha esta necesidad, esta aflicción que tenemos para mostrarnos su reino. Nos muestra el Evangelio para que nosotros tengamos el camino hacia la salvación. Nos dice entonces, no sigas luchando en tus propias fuerzas, porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Nosotros, como le decía, nuestras metas, de repente tenemos muchos sueños, pero siempre la voluntad del Señor va a ser mejor que la nuestra. Podemos ver también que Jairo ya no tenía esperanza, que su hija había muerto. Se veía él que ya no tenía solución. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto así también como Jairo, que ya hemos visto todo perdido, lo hemos probado todo, lo hemos intentado todo, pero seguimos igual? Pero Dios te dice, no temas, cree solamente. ¿Y cómo podemos llegar a creer y a no temer? Si tú estudias la Biblia, si tú no estudias la Biblia y no vienes a los cultos, no vas a conocer a Dios. Para que tú empieces, para que tu fe empiece a crecer, tú necesitas conocimiento, necesitas alimentarte de la palabra, necesitas escuchar sus promesas para dejar el temor y debes conocer cada día más y más a nuestro Señor. O sea, conocer más y más las Escrituras. Debemos esforzarnos, debemos muchas veces dejarle un tiempito al Señor. Yo les comparto que yo trabajo muchas veces 12 horas en el día. Nos levantamos temprano a las 6:30 de la mañana, venimos a trabajar y terminamos muchas veces a las 9:30 de la noche y llegamos a la casa y llegamos a comer, a compartir con nuestra hija y también apartamos un momento para Dios porque es muy necesario. A pesar de tremenda actividad que tenemos en el día, nos damos un tiempo para Dios. Por eso yo les digo, esforcémonos, porque muchas veces nosotros nos distraemos viendo la teleserie, viendo, no sé, el Facebook, nos distraemos quizás en el Instagram o haciendo videos en el TikTok, nos distraemos en cosas que no nos sirven en provecho. Pero no nos cuesta nada unos 20 minutos, unos 15 minutos estar en la presencia de Dios. Siempre buscamos un pretexto, siempre decimos, ay no, que tengo que lavar la loza, no. Tenemos que esforzarnos, porque a medida que yo he ido conociendo a Dios, a nuestro Señor, me he dado cuenta que al Señor no le gustan las cosas a medias. Al Señor le gustan las cosas serias. Al Señor no le gusta que hagamos las cosas así entre que queremos y no queremos. El Señor le gusta la seriedad porque Él es así. Tenemos que considerarlo. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo libre en meditar en su palabra, en decir, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Ayúdame.
Cámbiame, Señor, porque realmente yo muchas veces me equivoco, Señor. Meditar en lo que tienes, en lo que vamos, en su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestras vidas? Medita también si de repente Dios, por no darle su tiempo, de repente estamos afanados, lo que compartimos en el jueves en el estudio, que muchas veces estamos afanados. Y también el estar afanados también nos lleva a un desequilibrio, nos lleva a perder el contacto con Dios y nos lleva también a la perdición, nos aparta de Dios. Muchas veces estar afanado, trabaje, también nos lleva a la perdición y nos envolvemos en ese círculo y nos volvemos esclavos de nuestros afanes, de nuestro trabajo o de distintas actividades que podamos tener. Entonces, nuestra fe espiritual aumenta, nuestra fortaleza espiritual aumenta cuando estudiamos, cuando meditamos, cuando apartamos un momento para Él y estamos llenos de su Espíritu Santo, cuando escudriñamos su Escritura, como dice Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Lo tiene? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Estamos con temor o realmente creemos en Dios? ¿Quién está ganando la guerra espiritual? ¿Satanás o Dios? ¿Le crees más a las circunstancias o a Dios? ¿Andamos sin paz y estás asustado por todo? Si estás atemorizado y sin paz, es porque Satanás en cierta medida está ganando esa guerra espiritual en tu vida. Pero si a pesar de todos los problemas tú mantienes la paz y tienes confianza, entonces en tu vida está ganando la palabra de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Confiamos realmente en el Señor? ¿Estamos tranquilos? ¿O nos atemorizamos? Sé que es muy difícil, a veces cuesta tener paz en medio de tanta delincuencia, en menos de en todos estos asesinatos, en todo lo que está pasando. Muchas veces cuesta mantener la paz, pero esta paz la podemos obtener con ese acercamiento a nuestro Creador, a nuestro Señor. Oremos, estudiemos, escudriñemos la Escritura. Realmente yo lo he comprobado en mi vida, que cuando yo estoy intranquila, recurro y le digo, Señor, por favor, ayúdame, porque es difícil mantener la paz. Yo lo digo por experiencia, porque muchas veces vienen personas a atenderse conmigo y vienen con todos sus problemas y yo tengo que saberlos escuchar y también mantener la paz. Y eso solo me lo da Dios. Por eso mi dependencia cada día es mayor hacia el Señor. Por eso aprendamos a depender cada día más de Él. Yo te animo que sigamos fortaleciendo nuestra fe, que sigamos orando, que sigamos estudiando, que sigamos leyendo, dediquémosle un momento a Dios, porque eso va a fortalecer nuestra fe. Él, a través de su palabra, va a ir transformando nuestras vidas y nos va a llevar a ser cada día más creyentes, más maduros. Yo te invito a que sigas confiando en Dios, hermano. Sigamos confiando en Él, en sus promesas, porque Él se encarga de nuestras necesidades. Ahora yo los invito a que nos pongamos de pie y que oremos a nuestro Señor
sobre todo esto que le hemos hablado. No sé si alguien quiere orar y expresarle o decirle algo a nuestro Señor, que lo haga. Bueno, Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas historias verdaderas tan maravillosas que nos dejaste tú, Señor, para que podamos cada día crecer más en fe, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que podamos también tener esa fe que tuvo Jairo, de creer que Cristo iba a sanar a su hija, que la iba a resucitar. Y yo te pido, Señor, que siempre podamos creer en ti, Señor, aún en las peores circunstancias de nuestra vida, Señor. Que siempre nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, y que realmente pueda ser de meditación para nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Señor, te doy gracias porque tú nos hablaste el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Gracias por enseñarnos. Gracias por esa esperanza maravillosa que nos das a todas las personas que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor. Tú, Señor, haces posible lo imposible, Señor. Guárdanos, Señor, de tanta maldad que hay en el mundo. Guarda a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a luchar, pero a luchar contigo, Señor, y no a luchar con nuestras propias fuerzas, Señor, porque después viene esa ansiedad, Señor, y nos frustramos, Señor. Crezca en nosotros esa dependencia, Señor, hacia ti, Señor. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.